Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Una semana más vamos a seguir contándole temas relacionados con el patrimonio y la tradición. Este programa de hoy especialmente con el patrimonio y además estamos de enhorabuena. Fíjense ustedes, por calle Santa María han pasado en infinidad de ocasiones. Calle Santa María tiene un tramo que más de uno confunde con calle Cister, que es desde el Patio de los Naranjos hasta calle Molina Lario. Hilario sin S, por favor, vamos a seguir insistiendo en ese aspecto. La calle Marqués de Lario sí lleva S, pero Molina Lario no. Bien, pues en ese tramo de calle Santa María hay dos grandes portadas que en un momento dado llaman muchísimo la atención. Por un lado, la que está pegando a la catedral es la del Sagrario, y justamente enfrente tenemos la del antiguo Hospital de Santo Tomás. Bien, vamos a ver un poquito de imágenes, vamos a verla porque merece la pena ese edificio. Ese en concreto que tienen en pantalla está de enhorabuena, y si ese edificio está de enhorabuena, la ciudad también. Ahí había un patronato que desde el siglo XV, estamos hablando que arranca esta institución, pues ha ido teniendo su altibajo a lo largo de la historia. En el siglo XIX fue cuando un terremoto derrumbó parte del edificio, y a partir de ese momento la situación cambia y se rehace la estructura. Bien. El edificio en sí tiene una curiosidad añadida, que encima de la portada tiene unos arcos geminados que son propios del edificio antiguo, pero son copias, justamente esos que ven ahí. Esos arcos que están ahí son copias de los que habían ahí originalmente, y los originales los conservamos, curiosamente, pasaron a la dependencia del museo, y hoy en día, si quieren verlo, están en calle San Agustín, justamente en el jardín que da acceso a la iglesia de San Agustín, donde tiene la sede de la cofradía de Pollinica, pues allí. Este edificio, en la actualidad, desde hace muy pocos días, ha pasado a manos del obispado, con lo cual ese patronato queda disuelto, y a partir de ahí la Junta de Andalucía ha cedido el edificio al obispado para que lo utilice. Ahí ven la portada del Sagrario, esa es la escalera a la derecha de sus pantallas, y enfrente es el Hospital de Santo Tomás que estamos comentando. Bueno, pues podremos verlo. Nos cuentan, hay alguna fotografía que hemos visto que incluso conserva algunas dependencias y algunos elementos que podrían hablarnos incluso de varios siglos atrás. No sabemos si es del siglo XV o no, pero ya de todo esto se encargará la Comisión de Patrimonio del Obispado de informarnos pertinentemente. Nosotros hemos hablado con el propio delegado de Patrimonio, que es Francisco Aranda, que a la par es también delegado de Hermandad y Cofradía, y nos ha dicho que en el momento que sea posible visitaremos el edificio, su interior, por supuesto, se lo enseñaremos. De entrada nos quedamos con el exterior, con ese detalle que yo les comentaba, que vuelven a ver en pantalla, con esas inscripciones también de tipo árabe, que en su momento también estaba relacionado con la época, porque es una construcción mudéjar en un principio, que después pasa a convertirse en un gótico mudéjar, así que todos estos elementos los tienen ustedes ahí perfectamente conservados en calle Santa María. Insistimos que esta es calle Santa María, no me la confundan con Cister, porque también es importante que ahí tengamos un punto de unión. Hay portadas y fotografías que aprovechan esta portada desde el interior. Se acuerdan que incluso han sido protagonistas en algún cartel de Semana Santa, desde el propio zaguán y viendo el fondo de la fachada del Sagrario. Muchos son los misterios que este edificio tiene en su interior. De luego los malagueños queremos conocerlo en profundidad, y así esperamos que cuando la situación lo acompañe y lo requiera, pero que llevamos muchos años también queriéndolo visitar y queriendo conocer esta gran manzana que tiene el centro histórico, y que una de sus grandes edificaciones, pues indudablemente es una gran desconocida. Saben que por un lado está el propio Sanatorio Galvez, y el edificio en sí pues continúa por el interior de la manzana y tiene unas dimensiones importantes, sobre todo cuando hablamos de un edificio del centro histórico, que saben ustedes que hay edificaciones muy pequeñas por aquello de que la arquitectura de las distintas épocas pues ha ido salvaguardando, pero bueno, llegar al día de hoy con un edificio prácticamente intacto, simplemente imagínense la fachada limpia, restaurada, seguro que hay un edificio singular que merece la pena conocer. Parte de nuestro patrimonio, indudablemente, y ese patrimonio tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar, porque el edificio está de enhorabuena, todos estamos de enhorabuena, volvemos a repetir. Queremos verlo por dentro y se lo enseñaremos. Estoy seguro de ello que será algo que nos hará mucha ilusión. Pero antes de ello,
más pronto que tarde, pero lo importante es que sepan todos ustedes las pequeñas joyas que tenemos en la ciudad. A partir de ahí, entenderla, pues hay puntos en los que es posible, y decimos que es posible porque es una realidad, aunque ustedes en muchas ocasiones, pues o bien por falta de tiempo o por falta de conocimiento, no van a verlo. Nosotros una vez más vamos a insistir en un concepto que está ahí y que, extralimitando los límites propiamente de la institución que lo organizó en su principio, que fue el ayuntamiento, porque vamos a hablarle del Museo del Patrimonio Municipal. Patrimonio municipal, pero hay más ahí porque la propia conciencia, el propio conocimiento que en ese edificio se puede aprender de la ciudad da para mucho, además con exposiciones temporales y demás. Está con nosotros Ana Belén Gutiérrez, que es técnico del MUPAN y que por supuesto nos va a contar, porque ella es una de las que incentiva la participación constantemente en conversaciones públicas y privadas, es formidable, y especialmente también cuando está uno dentro del edificio, no para de sorprenderse. Ana Belén, muy buena, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien, gracias, y con esta presentación mejor todavía. Presentación justa, medida y merecida, ¿eh? Vamos a ver, Ana Belén, el MUPAN. La sensación es que para muchos el MUPAN realiza una función formidable y sin embargo otros no lo conocen. Esto es algo que todo el que va se lleva una sorpresa más que considerable cuando se le explica a la ciudad y empieza uno a conocer, bueno, esto que está aquí estaba pero de otra manera, aquello tiene su explicación de que haya evolucionado de esta forma porque este elemento arquitectónico y ciudadano siempre estuvo ahí. Es decir, estos elementos, si los conociéramos todos los malagueños, ¿tendríamos un sentimiento más profundo de la ciudad? Posiblemente sí, porque además nos llevamos la grata sorpresa de que cada vez que mostramos el museo, no solamente estamos mostrando la historia y el arte de la ciudad, sino que también estamos intentando, además de aportar ciertos conocimientos, el que malagueños y no malagueños se ilusionen más aún si cabe con nuestra ciudad, porque es lo que comentabas, es que muchas veces se desconocen ciertas cosas por prisa, por desidia, no se sabe qué, y nosotros intentamos ser ese escaparate que no solamente alberga la colección municipal, la colección del ayuntamiento, sino que además estamos intentando en todo momento que se vea que estamos conectados con la ciudad. Claro. De hecho, en todo momento, tanto en el interior del museo, cuando realizamos las visitas o los talleres, o cuando hacemos las rutas de enlace, partiendo de distintos elementos de la colección municipal, sacamos al ciudadano fuera y intentamos que vean realmente que existe esa conexión con el museo y que existen muchos elementos desconocidos. Y precisamente uno de esos elementos es el Hospital de Santo Tomás. Wow. Es bastante curioso porque tenemos en la planta del siglo XIX sí. Una serie de cenacheros, y son 4 en total, y encima del de Talavera se encuentra precisamente una escena en la que está el cenachero y detrás el Hospital de Santo Tomás, el antiguo de estilo mudéjar, y nos sirve para, por ejemplo, simplemente explicar al ciudadano cómo va cambiando la ciudad, claro, cómo ha ido evolucionando, y por desgracia perdimos ese edificio, en este caso por un terremoto, y luego salimos en ruta y lo mostramos el aspecto que tiene a día de hoy, y todo el mundo coincide con que sería una maravilla el poder recuperar ese edificio que está por ahora cerrado a cal y canto. Pues esperemos que sí, que así sea. Fíjense ustedes, ven cómo lo del patrimonio, pieza clave del patrimonio, indudablemente puede pasar por el MUPAN como museo, como centro de interpretación, y a partir de ahí salir con un conocimiento más amplio de lo que significa la ciudad. En fin, esto ya doctores tiene la Iglesia, ¿verdad?, y técnicos también el Ayuntamiento, para que en un momento dado esa sinergia la aprovechen y consigan que por allí pasen muchas personas para seguir divulgando, ¿eh? Pero nosotros nos vamos a centrar en si vamos al MUPAN, qué podemos encontrar en cada época. Y hay algo que es temporal, la sala de exposiciones temporales. Ahora mismo hay una que llama muchísimo la atención. Yo he tenido oportunidad de verla, y ¿se acuerdan ustedes de aquello de, cómo era, la película Lo Otro? Sí, Los Otros. Lo otro es que la muerte siempre estaba presente, incluso estaban los libros de fotografía de los difuntos y demás, y los colocaban. Esto era algo muy decimonónico, ¿no?, muy del 19. Hay una exposición allí que rememora parte de esto. En parte sí, de hecho hay una de las piezas que realiza Rocío Verdejo, son fotografías
Se va a ampliar en principio la exposición hasta marzo, parece ser, principio de marzo. Y Rocío Verdejo nos muestra la muerte desde otro punto de vista y además un punto de vista estamos viendo imágenes exquisito. ahora mismo en pantalla. Rocío Verdejo es una joven artista, ella nació en el 82, con lo cual nos podemos hacer una idea de su juventud. Y no tiene nada que ver el ser joven con hacer malas o cosas buenas. En este caso, Rocío Verdejo es una gran artista ya a pesar de lo joven que es. Y nos muestra la muerte de una forma, la verdad que la estética de ella es maravillosa. Para nada no son fotografías que nos produzcan rechazo, todo lo contrario, invitan al visitante a indagar más sobre esos personajes que están en las fotografías. Y precisamente una de esas imágenes, Merienda post-mortem, hace alusión a esos retratos de los difuntos con los vivos, y de una forma bastante particular. A mí además esa es mi favorita, y todo el mundo pues, se la comento, y en distintas visitas intento además aportar fotografías originales del 19, aunque sean fotocopias, pues para que vean cómo realmente se hacían ese tipo de retratos, y es bastante curioso. Aprovechar para decir que el catálogo de la exposición se puede descargar a través de la página web del museo, que es www.museodelpatrimonio-municipal, todo junto, .málaga.eu, un poco larga, Museo del Patrimonio Municipal, .málaga.eu. Se ve, digamos, la imagen de la portada, digamos, la imagen principal de la exposición, que se ve una novia junto a su esposo, y hacemos clic en esa imagen y entramos en el catálogo que es descargable. Ahora mismo vemos en pantalla esta de Merienda post-mortem. Como decía, impresionante por todos los detalles. Eso sí, siempre hacemos alusión a los visitantes, que no se preocupen, que son actores en todo momento, que no se ha hecho ningún retrato. Y son fotografías. Y son fotografías que en muchos casos tienen hasta 12 horas de trabajo, equipos de 40 personas detrás de esas imágenes. Y Rocío Verdejo pues siempre, digamos, es muy minuciosa a la hora de seleccionar lo que desea retratar y cómo hacerlo. Y vamos a tener la suerte, precisamente, este fin de semana, de tenerla con nosotros en el museo. Sí. Vamos a hacer visita guiada con ella, en principio a las 11, si tiene mucho éxito ella dice que, bueno, que a lo mejor se haría otra más, y sería previa reserva y gratuita. Bien. Eso es también algo destacable, que el Museo del Patrimonio Municipal, la entrada es gratuita siempre, y generalmente todas nuestras actividades también lo son. ¿Y cómo hacemos para reservarlo? Pues llamando al museo o mandando un correo electrónico, dando los datos, hacemos la reserva, vamos haciendo por orden de llegada, será unos 25 personas aproximadamente, siempre decimos 25, será un poquito más posiblemente, porque sabemos que va a tener mucho éxito, porque ya muchos alumnos de fotografía, de bellas artes, etcétera, ya están interesados. Y porque se ve claramente que tienen gran calidad las imágenes, y que un artista te cuente su propia obra siempre es muy grato, y encima incluso poder hacerle preguntas de por qué está plasmado eso de esa forma, y nos podemos leer el catálogo, y Tecla Lumbrera, que es la comisaria de la exposición, pues ya nos va desvelando esas fotografías, nos va sacando, digamos, que representan, pero siempre yo creo que lo mejor es poder disfrutar del testimonio del propio artista. Tenemos la suerte que precisamente en siglo XXI eso es lo mejor del arte actual, el que podemos indagar, preguntar directamente a los artistas, y en este caso pues tan simple como mandar un correo electrónico a difusionmuseo@malaga.eu o llamando al 951-928710, que es el teléfono de recepción, ya nos pasan a nosotros y tomamos nota de la reserva, y yo creo que va a ser una experiencia maravillosa. Repito, el 9 a las 11 de la mañana, previa reserva y gratuito, y espero que antes de que se finalice la exposición se vuelva a repetir la experiencia, porque estoy segura que va a tener muchísimo éxito. Seguro que sí. Hablabas precisamente de esas fotografías reales del siglo XIX que se fotografiaban a los difuntos, además recién fallecidos, es decir, hay muchas de bebés. Claro, es que era una, y sin embargo era una moda o una costumbre que en un momento dado tuvo su predicamento, ¿verdad? Esto porque se daba en esa filosofía del 19, es chocante que en un momento dado se quisiera inmortalizar hasta la muerte, quizás
porque acababa de llegar también la propia fotografía, ¿no? Y además que en muchos casos podía ser la primera y única oportunidad de poder retratarte con tu ser querido. Entre la burguesía se estribaba más, pero incluso se pueden encontrar en distintos puntos de Europa pues fotografías que se ven que son de personas de un poder adquisitivo bastante menor, y sobre todo a la hora, claro, de las exposiciones siempre intentamos documentarnos, ver cosas y después enseñárselo al público también, aunque sea a través de una simple fotocopia, pero impacta eso. Yo he encontrado sobre todo muchísimas fotografías con bebés de la familia completa y con el recién nacido que había fallecido a los pocos meses, en algunos casos, niños de 1 o 2 años, luego también familias completas, pues, y es bastante triste, pero es que en muchos casos era la única oportunidad que tenían de retratarse con ellos. Claro. El único recuerdo que iban a tener para la posteridad, digamos, de alguna forma. Y gracias a la fotografía eso también, en parte, comienza también a extenderse. Mucho más económico eso que hacer un retrato. Claro. No todo el mundo podía disponer de dinero para pagar a un artista y que hiciera una obra de ese familiar, que también era habitual. Entonces... Y el 19 nos une esta temática con una pieza clave dentro del Museo del Patrimonio, porque el siglo XIX es quizá, y además en nuestras calles queda muy patente, el 19, calle Larios, por ejemplo, ¿no? Calle emblemática de la ciudad de finales del 19, que marca muchísimo lo que significa en la ciudad para los malagueños del siglo XXI, ¿verdad? El 19 bastante. Y los malagueños tienen un binomio bastante fuerte. Es siempre la parte del museo que más les gusta, no solamente a los malagueños, también a los que vienen a visitarnos de fuera. Y es la planta que más impresiona a todo el mundo. Además, el recorrido yo siempre lo comienzo en el vestíbulo, con la escultura de época más actual, del siglo XX. Continuamos después en la zona de cafetería, que también tenemos una pequeña exposición de escultura, y vamos avanzando y poco a poco, digamos, vamos introduciendo al visitante en el museo. Cuando llegamos a la Edad Moderna, en la que empezamos a hablar de la época musulmana, de los reyes católicos, del siglo XVII y XVIII, del XVI por supuesto también, que no se me olvide el maravilloso cuadro de Il Parmigianino del siglo XVI, esa parte gusta muchísimo, pero cuando subimos las escaleras o el ascensor y salen los visitantes y ven esos cuadros del XIX, es lo que más gusta con diferencia. Y todo el mundo lo dice. Lo de abajo estaba muy bien, pero esto es impresionante. Con lo cual vemos que el 19 sigue llegando y llenando bastante a los malagueños y a los visitantes, repito. Es una experiencia impresionante el ver, por ejemplo, una de las obras que además también a mi compañero de educación, a Simón, le encanta, que es una moraga de Horacio Lengo, en la que están precisamente con niños y él lleva el tema de niños. Y cuando ven esos niños con ese espeto de sardina, con los aparejos del tema de la pesca, al fondo las farolas, las chimeneas del 19, ahí todo el mundo se queda impactado, no solamente por cómo es la obra, sino también además por el tamaño de la obra, que es bastante grande, y ese es un momento en el que todo el mundo, a mí me cuesta llevar el grupo hacia la otra parte, porque tiene un recorrido el museo. Primero tengo que llegar al público a la parte del Museo del siglo XIX, en la que se ve una obra del padre de Picasso, de Ruiz Blasco, vemos los cenacheros, etcétera, etcétera, y claro, cuando ven los cuadros grandes de Ferrandi o de Horacio Lengo, todo el mundo se quiere quedar ahí, no pasen ustedes, que todavía nos quedan más todavía por ver. Bueno, y ahí hay también situaciones, imagino que se dan también cuando se llega al 19, recordando, precisamente tuvimos aquí a Mar Rubio del Cementerio Inglés, que nos hablaba de esa conexión que también utilizaba el Museo del Patrimonio. Exacto. Ahí justamente, mira, relacionado con el 19 y además con la muerte, el tema del obelisco de la Plaza de la Merced por un lado, y también el propio Cementerio Inglés. Estas conexiones desde el MUPAN también se entienden desde una forma más global, ¿no? Sí, intentamos, bueno, de hecho con las colaboraciones con el Cementerio Inglés, este fin de semana precisamente hemos colaborado con Mar, y bueno, nuestra misión es, después de ella explicar en la Plaza de la Constitución y demás, es mostrar el contexto de la época, el que vean realmente cómo era esa Málaga. De hecho, pues todo el mundo sabe hasta dónde llegaba el mar aproximadamente, pero hasta que no ven en la obra de Emilio Con y le mostramos por dónde llegaban, digamos, los barcos
estamos hablando de que Torrijos vino en barco a la provincia, pues estamos viendo ese mar, ese puerto, aunque no desembarcó aquí, pero para hacer un contexto más o menos general de cómo era nuestra ciudad en ese momento, es el momento perfecto, es ese enlace, ese enganche, y después pues ellos continúan. Además también tenemos un retratito de Fernando VII, un pequeño retrato en la parte de Ferrándiz, en el alegato, en la obra de Ferrándiz, con lo cual también seguimos haciendo alusión a la misma época del general Torrijos. Y la verdad que siempre el contextualizar la ciudad siempre viene bien para después salir y seguir disfrutando de ella. Es una forma, digamos, más sencilla de ponerte en la piel de esa época. El ver los cuadros, no solamente que disfrutaba la burguesía malagueña, sino también cómo era esa ciudad. Estábamos viendo los cenasteros, los arrieros, estábamos viendo pues una escena que se llama Estudiante en una taberna, la Málaga como era en ese momento. El piropo es otra de las obras que muchos mayores se me quejan de que dicen que es una tradición que se ha perdido bastante. Y hay instituciones en Málaga que hacen concursos de piropo. Yo lo comento siempre. Siempre hay que reivindicar las cosas que hacemos y que muchas veces pasan desapercibidas. Digo, se ha perdido, pero se está intentando recuperar, que es lo importante. Además, le damos de aquí nuestra enhorabuena también a Miguel Barroso, a la Peña Arcegui Doble, porque son uno de los que promueven este concurso de piropo anual y que indudablemente siempre esa tradición podrá gustar más o menos, pero desde la educación seguro que gusta, ¿verdad? Además nosotros defendemos, por lo menos yo personalmente, el piropo galante, como el 19, no algunas cosas que se escuchan por ahí. No, son groserías, no son piropos. Exacto. Entonces eso es lo que por lo menos yo creo que siempre que se haga con respeto y, como yo digo, también sabiendo a quién se le hace, y siempre a alguien cercano sabemos si le va a molestar o no. Y es una forma pues también de incluso dar a conocer estas pequeñas cosas. También sabemos a quién se le haga, que le va a molestar, se haga como se haga. Es decir, que hay veces que... Eso sí. Pero bueno, a gusto los colores, cada persona es como es y ya está. Pero incluso el gesto es tan sencillo de a través de un cuadro explicar que sí, que es una tradición que se ha perdido, pero que hay personas, hay colectivos que lo están intentando recuperar, pues también lo hacemos desde el museo. Bueno, simplemente informar. Conociendo a Ana Belén, aparte de los piropos y demás, seguramente está contando los días ya para que abra también el Museo de Bellas Artes, ¿no? Porque será una de esas piezas clave también de conexión directa y además relativamente cerca, ¿verdad? Si ustedes tiran por el Paseo del Parque, pues desde el Mupán, que está allí en la Fuente de las Tres Gracias, hasta el propio Museo de Bellas Artes en la Aduana, el Museo de Málaga. Muy cerquita, y además en el cuadro de Emilio Con se ve el edificio de la Aduana y bueno, hacemos referencia para los que nos conozcan el edificio, que ahí va a albergar la futura sede del Museo de Bellas Artes, e incluso que tenemos artistas que están presentes en la colección municipal y que los van a poder ver otro tipo de obras también en el Museo de Bellas Artes. Tenemos a Enrique Simones, por ejemplo. Claro, volveremos a recuperar esa conciencia de las grandes pinturas que tenemos en Málaga del 19, aunque sean sesiones del Prado en un momento dado, pero están en Málaga. Están ahí, eso, efectivamente. Hombre, yo como historiadora del arte, ya aquí ya no te hablo como técnico del MUPAN, sino como historiadora del arte, yo espero que en sí va a ser bueno siempre el tener ese tipo de obras disponibles por fin de nuevo ahí al alcance de todos los ciudadanos. Ya, como decía, como historiadora del arte, cuando yo empiezo a hacer la licenciatura, solamente teníamos la casa natal de Picasso, el Museo de Arte y Costumbre, y a día de hoy tenemos la gran suerte pues, de disponer de los museos que tenemos presentes en la ciudad y con la posibilidad de volver a recuperar el Museo de Bellas Artes y el Arqueológico, con lo cual siempre, para mí eso ya no como técnico del MUPAN, sino a nivel personal, creo que es una gran apuesta el seguir recuperando obras, recuperando la facilidad de poder verlas y siempre el poder mostrar este tipo de cosas siempre nos van a enriquecer, nunca van a ser negativas. Bueno, pues para Con ver... lo cual yo a nivel personal estoy deseando verlo, por cierto, también. Sobre todo dice para ver obras en un momento dado, para ver, para palpar, porque ahora nos comentará también distintas actividades que hace el Museo del Patrimonio con la Fundación 11, por ejemplo, que también le mandamos desde aquí un saludo al director de la 11 en Málaga, a Cristóbal Martínez, porque es una de esas personas que no paran de incentivar y de proyectar la ciudad de una forma pues muy singular, porque la 11 lo percibe todo de una forma muy singular. Afortunadamente también son muchas las personas beneficiadas y que desde aquí nosotros también nos acordamos de ello cada vez que organizan alguna actividad. Bueno, pues a lo que vamos.
actividades. Un museo no es algo que esté muerto y que en un momento dado necesite de su visita para tener vida. No, no, todo lo contrario. La vida se genera y se hacen una serie de actividades, vamos viendo imágenes también de ello, para que ustedes se familiaricen y sobre todo participen. Vemos en pantalla un piano, un magnífico piano. Un magnífico piano del siglo XIX, de finales del XIX, yo siempre lo digo un poquillo regular, un Pleyel Wolf & Co. De París, que está cedido por la Fundación Málaga y por el Museo Interactivo de la Música de forma temporal y que ya nos lleva acompañando más de un año. Y bueno, funciona perfectamente, de sus teclas y de sus cuerdas sale un sonido maravilloso y podemos disfrutar de este sonido, por ejemplo, en los conciertos que realizamos, también gratuitos. También gratuitos. También gratuitos, que es muy importante ahora en esta época de crisis, que todo el mundo sepa que puede tener ocio cultural gratuito, es muy importante. Y en este caso pues tenemos el domingo día 10 a las 12 de la mañana, con la colaboración de una academia de Alaurín el Grande, de música y músicos, pues nos van a venir alumnos desde 10 años hasta 70 años, pues para tocarnos no solamente piezas en ese piano, sino también tenemos guitarra, tenemos canto, tenemos de todo, y va a ser una mañana de domingo muy amena, en la que pues, además, como digamos, como plus añadido, tenemos ese piano del 19 como protagonista. Y en esa sala precisamente, en la cafetería, veremos en el letrero en el museo que es cafetería, pero no tenemos cafetería, y la tenemos de uso múltiple, de sala didáctica, en la que mi compañero de educación puede hacer actividades. Ahora tenemos acompañando un grupo. Sí, eso es una de las gran parte de mi trabajo, el realizar las visitas guiadas. En este caso, si no recuerdo mal, era un grupo de salesianos de formación profesional, creo que era un ciclo, y hicimos una visita por el museo, no lo conocían, y después salimos a dar un paseíto por la ciudad y a enseñarle pues cosas de Málaga. La mayoría de ellos eran malagueños, no todos, pero la mayoría. Y la verdad que muy contentos porque decían que habían descubierto un poquito de una forma diferente nuestra ciudad, ya no solamente los monumentos y demás, sino bueno, no solamente le hablo de la historia, sino que incluso lo que decíamos, el detenernos unos segunditos a disfrutar del maravilloso jardín de Pedro Luis Alonso, que lo tenemos al lado del Museo del Ayuntamiento, claro, le explico la historia, le hablamos del arte. Y simplemente durante 2 segundos, aunque yo hablo mucho y me encanta hablar mucho, pero durante unos segunditos me guardé silencio y pedí silencio a los demás y disfrutamos del sonido de las fuentes. Claro. Algo que no se suele hacer y que, pues bueno, es una de las funciones de esas fuentes, el poder disfrutar del sonido, y algo que por desgracia a día de hoy no lo hacemos simplemente por las prisas. Con lo cual es otra de las funciones que hacemos, el que simplemente la gente se pare unos minutos, se relaje y disfrute. El primer programa de este año 2013 lo dedicamos precisamente a esa etapa árabe, a ciertos vocablos que en un momento dado tuvimos en nuestra ciudad en ese momento, ¿verdad? Desde el siglo VIII hasta el siglo XV, y que después algunos han perdurado y otros no. Pero indudablemente la fuente y el poder del agua sí nos han acompañado permanentemente. Y ahí, precisamente donde decía Ana Belén, en los jardines de Pedro Luis Alonso, junto al ayuntamiento, pues encontrábamos ese oasis dentro del bullicio de la ciudad que nos hacía estar tranquilos, sosegados, relajados, buscando quizás la paz interior que todos llevamos dentro, pero que en el día a día, oye, encontrar la paz interior es harina de otro costal. Pero bueno, intentamos también el explicar este tipo de cosas y el que el ciudadano sepa que puede disfrutar de eso. Que como decía una visitante un poquito de broma, dice, sí, pero si tú lo sigues difundiendo, te vas a quedar sin uno de tus sitios favoritos de Málaga. Digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que lo importante es compartir, ¿no? Y se pueden hacer también otras cosas, que en el museo tenemos muchísimas actividades. Yo solamente puedo llegar a realizar unas 90. Mi compañero de educación otras tantas, con talleres todos gratuitos. Ahora en Semana Blanca él tiene con los colegios, siempre dice, si está desbordado le echamos una mano, y siempre está con los colegios, pero en Semana Blanca pues también con los niños. En verano también hay campamentos de verano con talleres en los que también disfrutan, y los adultos también pueden disfrutar con distintos talleres. Tenemos la idea, también desde mi área, que llevo difusión y accesibilidad universal, es intentar diseñar actividades para todo el mundo, lo que decías de Fundación 11 en este caso. Que
elaboro la actividad de forma que la pueda intentar disfrutar el máximo número de personas posible. Claro. Y en este caso, pues una de las que hemos hecho que más éxito ha tenido era el taller de los sentidos, Sí. y a través del tacto, del gusto, del olfato, del oído, utilizando todos los sentidos, intentar explicar también la historia de la ciudad y también parte de ese arte y de lo que seguimos conservando de las distintas culturas. Entonces, pues en el caso del grupo de 11, pues había personas que no tenían resto visual y otras que sí. Entonces los pusimos todos al mismo nivel, le tapamos los ojos y fui sacando distintos elementos, desde esencias florales como el azahar, el jazmín, hasta también pues especies, romero, y todo eso pues con un juego que también los adultos de vez en cuando tenemos que relajarnos, disfrutar y jugar, Claro. digamos, de esta forma tan sana y tan divertida. Pues fueron mirando a ver lo que le estábamos colocando en sus manos, qué olores eran, si eran capaces de identificar qué producto tenían en sus manos o qué estaban saboreando, que también probaron pues desde almendra, higo, etcétera, etcétera. Siempre vamos cambiando, lo hemos hecho ya 2 veces, intento cambiar algunos productos. Y mientras que están disfrutando de esos sabores, de esas esencias, voy aportando distintos datos y vamos hablando de esa historia tan rica que tenemos en nuestra ciudad, Claro. de todas esas culturas que han ido pasando por Málaga. Ten cuidado el día que le des garum, que por lo visto muy bueno no está. No, eso todavía no. Además siempre hago referencia a que la receta romana a día de hoy no nos gustaría. Hay cocineros que están intentando retomar algunas recetas fenicias y romanas y la tienen que rebajar un poco, porque a día de hoy serían muy fuertes. Sí, mezclaban carnes con pescado y unos rellenos muy espectaculares, pero que a día de hoy no sé yo si nos gustaría. Sería Está cocina de autor a día de hoy. Hombre, está clarísimo. Investigando un poquito alguna receta, digo, De autor fenicio y romano. Digo, esto se ha visto en Madrid Fusión seguramente, de la época. Seguro, seguro. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad un momentito y la parte final del programa precisamente la vamos a dedicar a que ustedes entiendan un museo de estas características que les pertenece a todos ustedes, que es un gran centro de interpretación de la ciudad, pero que desde aquí, desde esta casa también, les vamos a recomendar que vayan a visitarlo más a menudo, porque indudablemente hay veces que la ciudad hay que entenderla, para querer a la ciudad, para luchar por la ciudad, cuando desde las administraciones políticas, gubernativas, se pide algo, en un momento dado, cuanto más conocimiento de la ciudad se tiene, más se puede entender. Y la ciudad es cuestión de todo, esto no es cuestión de echar la papeleta en un momento dado, elegir a las autoridades y a partir de ahí que funcionen solas. No, no, el ciudadano como tal tiene que hacer también valer su opinión en diversas tesituras que se van dando a lo largo de los años, ¿verdad? Bien, pero cuanto más formado se esté en el concepto ciudadano, seguramente su opinión tendrá una mayor solidez. Y la cultura, a pesar de los tiempos de crisis, es primordial que siga cumpliendo esta función. Cuando un pueblo es culto, es un pueblo libre, y así sucesivamente. Volvamos a publicidad y a la vuelta les comento, y sobre todo les comento también a Ana Belén, muchísimas cosas que se pueden hacer en el museo y los vemos tanto por el exterior como en su interior. En pleno corazón de Málaga, en la calle Strachan, se encuentra la tapería Dapis Tentorium, un lugar único y tradicional donde poder disfrutar de unas buenas tapas, un local de diseño exclusivo que hace que nos sintamos como en casa. Dapis Tentorium cuenta con una amplia variedad en tapas originales y de sorprendente creación, vinos de Málaga, carnes a la plancha y el sabor más puro de Málaga lo encontramos en Dapis Tentorium. Hablábamos de gastronomía y fíjense ustedes, hasta la publicidad se ha sumado a la gastronomía. Qué bueno es en un momento dado el tema gastronómico, ¿verdad? Hay que seguir difundiéndolo también, a pesar de que pueda estar al alcance ahora mismo de más de uno o no. Eso son cuestiones coyunturales, sigan ustedes soñando para el día que puedan seguir degustando ciertos productos, porque todo llega también, ¿eh? Vamos a no ser catastrofistas ni derrotistas, vamos a seguir proyectando ilusión y optimismo y seguro
que al final nos acordamos de todo como un mal sueño, una pesadilla, que en un momento dado se dio. Ana Belén, vamos a seguir hablando del MUPAM, vamos a ver imágenes del exterior, del interior, el museo en sí, que indudablemente nos puede servir y mucho para crecer en ese conocimiento que hablábamos de la ciudad. Vamos a recordar la ubicación, ahí la tenemos en concreto, en la Fuente de las Tres Gracias, Rotonda de General Torrijos, ¿verdad? El Paseo de Reyes número 1, al ladito de la antigua Coracha. Y por cierto, tenemos también allí otra sala de exposiciones temporales, la de Rocío Verdejo se encuentra en la tercera planta, sí, y la Coracha está justito al lado, con lo cual también se pueden disfrutar muchas veces de dos exposiciones temporales. Bueno, ha habido una grandiosa de Hernando Soto, exactamente, Las Visiones de Málaga, maravilloso, que además es propiedad del Diario Sur, lo decimos también, que indudablemente son unos lienzos que en dimensión recuerdan a los de Sorolla en su momento, ¿verdad? Algo que ha llamado también mucho la atención. Estamos en la planta baja. En la zona del vestíbulo, pues tenemos las distintas esculturas del siglo XX, muchas de ellas nos vamos a encontrar que también los artistas están presentes no solamente dentro del museo, sino también fuera. Tenemos escultura de Elena Laverón, que por ejemplo la tenemos presente a través de Mujer recostada griega, y en este caso Elena Laverón la vamos a encontrar por muchísimos puntos de la ciudad, claro, desde carretera de Cádiz, la zona de la universidad. Bueno, hay dos puntos muy concurridos. Con grandes esculturas. Eso es. La más pequeñita la tenemos en el interior del museo, creo yo, el resto son... La de Elena Laverón, una está en la propia puerta del Estadio de la Rosaleda, ¿verdad? Ahí tenemos una. Exactamente. Y la otra, esa gran escultura que tienen en la rotonda de la universidad. Exacto, junto a la Facultad de Derecho. Hombre y mujer. Y precisamente, simplemente en una visita guiada que se puede concertar, a partir de 10 personas hacemos las visitas guiadas, también gratuitas, al igual que la entrada, y explicamos pues esta serie de cosas, que también tenemos escultura de José Seguiri, que también está presente por todo el centro de la ciudad, claro, a través de distintas esculturas, y vamos siempre poniendo en relación con lo que tenemos fuera del museo. Hay una Inmaculada del siglo XVIII. Efectivamente, de Fernando Ortiz, eso ya está en la segunda planta, en la zona de la Edad Moderna, de mármol, le faltan las manos. Estuvo en el cementerio de San Miguel y previamente en la zona de calle Carretería, en el convento San Pedro de Alcántara. Y si no recuerdo mal, hay un vaciado de esta escultura detrás de San Felipe Neri. Correcto. Está allí justamente en la esquina de calle Cabello. Exactamente. Ahí donde está. Bueno, pues esas vitrinas, esos paneles que están viendo ahí, son lo que nos explican distintos colores, el rojo, el naranja, de una manera muy gráfica para ver los distintos periodos. La Edad Moderna, por ejemplo, en Málaga, lo tienen ahí en pantalla. Pues vemos en la Edad Moderna desde obras vinculadas con la época de los Reyes Católicos, tenemos por supuesto los escudos de la ciudad a través de los documentos del archivo municipal, tenemos también unas mazas de plata que se utilizan en temas de protocolo del ayuntamiento, que también en sala del siglo XIX normalmente a mí me gusta más explicarla, porque se ven en la obra de Ferrandis cómo se podían utilizar y ahí comento cómo se siguen utilizando a día de hoy. Las mazas se utilizan prácticamente en la procesión de la patrona y poco más, ¿no? Y también cuando se realiza la promesa o jura del cargo de los concejales. Dentro del ayuntamiento, pero lo que es en la calle, solamente el 8 de septiembre. Por ahora sí, así que digo por ahora porque espero que se sigan utilizando más. A mí me gusta siempre dar ideas, claro. Y en este caso pues la verdad que a la gente le sorprende mucho cuando ve la obra de Ferrandis y ve que se utilizaban en el 19 y que bueno, que por lo menos se utilizan a día de hoy en dos ocasiones en el momento del protocolo del ayuntamiento. Luego también están representados los santos patronos de la ciudad a través también de los documentos en esa misma planta. Tenemos el carrión de mula, que mi compañero de educación y yo, a nosotros digamos que nos encanta esa obra, estamos afiliados a ella, y desde ella pues también salimos y hacemos distintas rutas y vamos explicando los recorridos, hablamos de... No sabía carrión de mula el partido que le íbamos a sacar mapa, ¿eh? Muchísimo, muchísimos partidos porque bueno, mi compañero hace talleres explicando un barquito que sale, el Rayo, que es un barco que participó en la batalla de Trafalgar, muy importante para la flota española en ese momento, en el siglo XVIII. Y bueno, está representado en ese plano y también se utiliza, se ven las calles, el trazado medieval. A mí me apasiona la obra, es impresionante el ver cómo ha ido también evolucionando la ciudad
e incluso utilizarlo un poquito de broma para decir, bueno, ¿quién me localiza calle Larios? Y hay mucha gente que pica. Claro, pica porque en el carrión de mula no está. Exactamente, faltaba todavía unos poquitos de años para realizarse, pero bueno, que también a través de estas cosas podemos bromear un poco y jugar. Al fin y al cabo, la cultura no tiene por qué ser aburrida. Acuérdate cuando explique eso, mientras seguimos viendo imágenes de las distintas piezas que alberga el MUPAM, de recordar lo que hablábamos al principio, Molina Lario sin S, que cuesta trabajito. Cuesta trabajito. Lo veremos seguramente este año en muchos itinerarios de Semana Santa. Molina Larios, pues no, miren ustedes, es incorrecto. Además son apellidos, los Larios venían de la zona de La Rioja y el Lario era de Teruel, con lo cual son apellidos distintos y que tienen sus kilómetros de distancia. No es simplemente un capricho de un servidor, porque esté el rótulo así en la calle, ¿no? Sino que tiene su explicación. Procuraremos también hacer hincapié en eso. Claro, además son cosas que el público se queda con ellas sin problema ninguno. También a través del siglo XVIII, que también hay presente un túmulo funerario, también hablamos del tema de la muerte. Ya en las esculturas del vestíbulo también está presente de alguna forma a través de una escultura que se llama Lázaro, niño muerto. La vida y la muerte está presente, en fin y al cabo, en la ciudad, en la vida diaria, con lo cual, pues bueno, también se han ido representando y se ha ido tratando de distintas formas. La imagen del cuadro de Il Parmigianino, que es impresionante, y también la enlazamos con el Hospital Noble y precisamente también con la visita con el cementerio inglés. Al fin y al cabo, el doctor Nobel, que es como tendríamos que decirlo, pues está enterrado allí. Y aunque nosotros nos empeñaremos en seguir diciendo Noble, pero bueno, y también pues en todo momento, como decía, vamos haciendo esos enlaces con la ciudad. Y la verdad que es una de las grandes piezas, y lo de los colores además me ha gustado que hayas hecho hincapié, porque desde el punto de vista particular, digamos, y como historiadora del arte, yo defiendo también la utilización de los distintos colores. Es habitual el verlo en muchos museos, sobre todo más actuales, con los suelos blancos, las paredes blancas, y eso no es accesible, con lo cual yo siempre eso no es accesible. No es accesible. Vamos a hacer hincapié en este aspecto, porque Ana Belén sobre accesibilidad les podría dar un máster, y además, aparte de que sea una persona sensibilizada con el tema, lo trabaja día a día, en su trabajo y en su día a día. La accesibilidad en un museo, con los colores ya de entrada ayudamos y mucho, ¿no? Ayudamos bastante, no solamente a los que estamos dando visita guiada, que siempre para situarte es mejor, sino al propio público. No necesitamos estar hablando de accesibilidad, no es para las personas que solamente tengan discapacidad, es para todo el mundo al fin y al cabo. Claro. Y siempre la utilización de diversos colores nos sirve no solamente para resaltar la propia obra en sí, que también dependiendo del color que apliquemos detrás, estamos resaltando un color u otro de la obra. Claro. Eso además yo he tenido el placer de verlo con una obra en una exposición temporal, una obra de Verdugo Landi. Tuve el placer de verla en otra exposición temporal con un color de fondo y en el museo con otro, y destacaban, dependiendo del color que se aplicaba de fondo, uno u otro, los naranjas o los azules, con lo cual los colores sirven para eso dentro de la exposición, pero también nos pueden servir pues para indicar los espacios y diferenciarlos. Y de paso es que muchas veces la utilización de un color siempre puede ser perjudicial. Entonces, Claro. bueno, en el MUPAM la verdad es que tenemos el distintivo de accesibilidad también. Es un museo bastante accesible. Yo siempre soy crítica y digo bastante, no al 100%, nada al 100% es perfecto en esta vida, ni pretendemos que lo sea tampoco, pero es muy accesible. Tenemos no solamente digamos, cuando vamos recorriendo el museo en horizontal no hay ningún problema, no hay escalones, etcétera, etcétera. El desplazamiento vertical no solamente está en las escaleras, también los ascensores. Luego tenemos información por escrito, por ejemplo. Contamos también con la colaboración, siempre que es necesaria, del intérprete de lengua de signos del Ayuntamiento de Málaga, Miguel, un magnífico profesional. Y tenemos distintos recursos, también algunas de las obras intentamos hacerlas en relieve, en lo que son las pinturas, por lo menos lo principal, para poder tocarlo, porque Sí. no se puede, a través del tacto no vamos a obtener información tocando esas pinturas, con lo cual intentamos sacar el relieve. Y luego además somos uno de los pocos museos en el que las personas con discapacidad visual pueden tocar las esculturas sin guantes. Sin guantes. Sin guantes. Desde el punto de vista de conservación, siempre cuando estudiamos estas cosas te lo desaconsejan, pero sí que es verdad que dependiendo del material y del volumen de personas que vayan a tocar esa escultura, tampoco el desgaste que se va a hacer no es excesivo.
siempre y cuando pues lo hagamos con cuidado, teniendo las manos secas, teniéndola por supuesto limpia y tocando la obra con mucho cuidado. Pero con una persona con discapacidad visual, una persona ciega, va a tocar y a tratar esa obra como hay que hacerlo, con mucho cuidado y mucho cariño, con lo cual lo solemos hacer, pero también incorporamos otros talleres para, digamos, también fomentar el tacto y el arte a través del sentido del tacto para aquellas personas que tienen su vista perfectamente. Entonces tenemos un taller, tenemos dos, son evocados a integrarte, a través de los cuales intentamos no solamente disfrutar del arte a través del tacto, sino de paso concienciar y ponerlo en la piel de una persona con discapacidad. Es decir, a través del arte podemos también concienciar sobre algunos de los aspectos sociales. Por ejemplo, a través de la obra de Il Parmigianino de Santa Margarita, cuando explicamos la obra y la historia de la santa, también hablamos de violencia de género, hablamos de violencia contra la mujer. Cuando hablamos de los santos patronos estamos hablando de violencia también, al fin y al cabo, entre seres humanos. Claro. Y hablamos de lo positivo y de lo negativo a través de estas obras. Al fin y al cabo, las obras de arte es un producto realizado por el hombre, y en cada uno de esos momentos de la etapa de la historia en la que se han realizado, pues estamos viendo que hay influencia pues no solamente de esa sociedad, de la economía de la época, etcétera, etcétera. Entonces, las piezas, las obras de arte nos sirven para muchas cosas, y en este caso, por ejemplo, pues para concienciar también y disfrutar a través del arte, que siempre es prohibido tocar. Claro, sí, siempre que estemos nosotros delante se puede hacer esta actividad, si no, no. Claro que sí. Y mencionábamos anteriormente a la Fundación 11. ¿Ha influido también en que el museo tenga esa filosofía, o el museo ya nació con esa filosofía? Bueno, yo me incorporé después de la apertura del museo a través de Teresa Sauré, que había sido profesora mía, y yo empiezo a colaborar con el museo de forma desinteresada, precisamente con el tema de accesibilidad. Por cierto, que le mandamos un no saludo a Teresa Sauré, porque por problemas de agenda no ha podido estar con nosotros. Pero ella, como me dice, del un ti y me quedo tranquila, con lo cual además yo encantada, porque la verdad que siempre confío en mí desde el primer momento, y empecé mi labor allí simplemente con el tema de análisis de las carencias que tenía el edificio y el tema expositivo, de las actividades, cómo se podían mejorar. Y poco a poco hemos ido avanzando en esta línea, y además he tenido la suerte pues de terminar trabajando allí, con lo cual eso es una de las cosas, además un poco de broma que digo, bueno, la incluí en el proyecto de accesibilidad, y es que también trabajasen allí personas con discapacidad, y a día de hoy no solamente entre los técnicos, sino también entre el resto de la plantilla también hay otras personas con discapacidad, con lo cual también eso es muy importante. No solamente las personas con discapacidad podemos visitar los museos, también podemos trabajar en ellos. Hombre, por supuesto, y además lo de la discapacidad, miren ustedes, si hablamos de discapacidad por tener alguno de los sentidos mermados, yo creo que hay una discapacidad muy grande, muy amplia, extendida en el mundo, que es la falta de capacidad de sentido común. Y a partir de ahí ya ustedes me dicen si hay discapacidad o no, ¿verdad? Sobre todo... Todavía no expenden el certificado de esas cosas. No, de esas cosas no, pero más vale ver el informativo de vez en cuando, ¿verdad? Para darse cuenta de la realidad del asunto y de cómo en algunos momentos pensamos las cosas desde un prisma totalmente distinto. Afortunadamente también vivimos en una ciudad que va eliminando barreras arquitectónicas. Hemos tenido oportunidad con el concejal del ramo, que es Raúl López, ¿verdad?, de accesibilidad universal en concreto, y eliminar ciertos escalones en la ciudad cuesta más de lo que parece, pero bueno, ahí se van haciendo los esfuerzos también, y sobre todo abriendo las puertas de los museos de esta forma y las actividades, que es más importante incluso que abrir las puertas. Nos quedan 3 minutos, no nos queda más, hemos hecho un amplio recorrido, y yo estoy seguro que más de uno va a querer la ciudad más, y sobre todo entenderla desde esos paneles que están ahí llenos de información. La visita virtual que se puede realizar por la página web, uno también puede tener un concepto mucho más amplio. Eso exactamente no es la nuestra, bueno, hubo un problema ahí con la página, la oficial es la que comenté anteriormente, pero bueno, hay muchísima información del museo disponible a través de las redes sociales, de la página web que había comentado, www.museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu, esa es la oficial del museo. Esa es la oficial. Y ahí también pues tenemos los enlaces a las redes sociales, tenemos colgadas la parte de las obras del museo, y además en cada una de las salas del museo hay información, hay hojas de sala en las que los profesores de la Universidad de Málaga, del Departamento de Historia del Arte sobre todo, pues han redactado información
muy buena, fácil de comprender por todos y que yo invito a los ciudadanos no solamente que disfruten de nuestras actividades grupales, que es muy fácil simplemente reunir 10 amigos o un colectivo que previamente nos pida venir, un colegio, un instituto, incluso hemos tenido pues universitarios y demás, sino simplemente el hecho de poder ir a un museo un domingo o un viernes por la tarde y disfrutar de forma gratuita del espacio, de un concierto y de actividades que además merecen la pena y, como decía, ocio gratuito, cultura gratuita, la tenemos ahí, es una herramienta muy valiosa y además es una forma también de conocer y querer mejor a nuestra ciudad. Bueno, pues vamos a recordarle el horario del museo para que lo tengan claro. ¿El museo abre qué días? De martes a domingo, los lunes siempre está cerrado al público, aunque estemos en la oficina trabajando, pero de martes a domingo pueden visitarlo de 10 de la mañana a 2 y de 5 a 8. Después en verano cambiamos el horario y un poquito más tarde, una horita más tarde a la hora del cierre por la tarde-noche. Bien, y ahora las actividades de este fin de semana rápidamente. Pues el día 10, el domingo a las 12 de la mañana tenemos un concierto de alumnos de distintas edades, de 10 añitos hasta 70 años, todos muy jovencitos, todos muy bien preparados, de piano, de canto, de guitarra. El día 15, gracias a la asociación también ACIM, la Asociación de Compositores e Intérpretes Malagueños, tenemos otro concierto de Málaga Brass Ensemble. Tenemos también la actividad de Rocío Verdejo, ya aparte de los conciertos, esa sí es previa cita, los conciertos no, los conciertos son gratuitos hasta completar aforo. El tema de la visita guiada de Rocío Verdejo es previa reserva, llamando al museo, y ahí nos va a enseñar Rocío Verdejo, la artista, la exposición temporal que tenemos en la tercera planta. Pues Ana Belén, muchísimas gracias, porque una vez más, y que no sea la última, ha estado con nosotros abriéndonos la ciudad. Y decimos siempre, yo conozco Málaga como nadie. No, mire ustedes, no. Málaga no se conoce nunca, porque Málaga es una ciudad tan universal que en un momento dado hay que profundizarla día a día, hay que conocer cada detalle, hay que enlazar un detalle con otro, y hay veces que esas herramientas las tenemos ahí, abiertas, además las estamos pagando entre todos, para que le voy a contar más, y a partir de ese momento lo que hay que hacer es aprovecharlo. Si eso lo conseguimos, pues seguramente habrá funciones como las que realiza Ana Belén, que serán insustituibles y ampliables, Y esto es un mensaje que nos tiene que dar claro, lo digo por los tiempos de crisis que corremos, en los que en un momento dado esto se descuida un poquito y no tenemos que descuidarlo ni un ápice. Ana Belén, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros y os invitamos a disfrutar, por supuesto, de la explicación de Rocío Verdejo, que ella estará encantada también de hablar con vosotros seguramente. Pues si podemos, allí estamos. Muchas gracias. Gracias. A ustedes los emplazo el próximo lunes a partir de las 7:30 de la tarde en Patrimonio y Tradiciones. Hasta la próxima.